Bueno, bienvenidos a esta charla donde hay un tema clave que es el agua, que es uno de los limitantes a la producción o la limitante principal. Además, empieza a ser cada vez más factible el riego, desde lo técnico, desde lo económico. Cada vez estamos más pensando en eso y cuando hablamos de agua para riego empiezan los temas históricos de calidad y cantidad. Lo que va a pretender esta charla es dilucidar, sobre todo en la calidad, cómo medirla, cuál es su interacción con el suelo, la influencia del manejo agronómico, y para eso tenemos dos especialistas. Está Horacio Videla Mensegués y Cristian Álvarez, aquí a mi izquierda. Cristian es ingeniero agrónomo, trabaja actualmente en la Agencia Extensión de General Pico, del INTA General Pico. Es magíster en Ciencias Agropecuarias y doctor en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es coordinador del proyecto regional de ambiente y producción que está en La Pampa y San Luis. Horacio también es ingeniero, magíster en Ciencias Agropecuarias y su especialidad de manejo de tierra y agricultura. Está en la Agencia de Extensión Rural de la ULASH, del INTA. Coordina las distintas agencias de extensión del INTA Marco Juárez, es ex asesor CREA. Ambos tienen publicaciones con referatos, diferentes proyectos de investigación, convenios y trabajos en redes referidos al tema, y ambos dan cursos de posgrado en distintas facultades. Va a empezar Horacio, así que adelante. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias Marcelo por la presentación y muchas gracias a Presi por darnos la posibilidad de comentar un poquito lo que hacemos todos los días en el trabajo de INTA y con todos los otros contactos que vamos teniendo diariamente. Como comentó, digamos, el título de la charla que vamos a dar es calidad de agua en los sistemas de producción y qué indicadores va a tener en cuenta para poder medir esta condición del agua. Como para arrancar, la idea que charlamos con Cristian es ir de lo más simple a lo más complejo y hacer, digamos, un repaso sobre lo que sabemos de lo que es la salinidad, llevada a punto desde lo que es cómo lo medimos y cómo está compuesta esa salinidad en el suelo y qué es lo que puede ir generando, digamos, sobre el cultivo y sobre las propiedades hidrofísicas del suelo para entender qué es lo que por ahí nos está pasando en algunos sectores de la región pampeana y que genera o llama la atención y por ahí no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. Para ordenarnos en la presentación, en mi parte, vamos a tocar 4 grandes puntos. Un primer punto es la salinización y las napas, que es sobre lo que principalmente está generando el problema. Algo vamos a comentar sobre lo que es la parte de riego, lo que es la relación napa-suelo-cultivo, es decir, cómo empieza a interactuar estas 3 variables y están jugando dentro de los ambientes. Cómo se produce el proceso de salinización y solidificación y finalmente algunas puntas o algunas pautas muy simples de manejo. Lo primero que tenemos que entender es, cuando vamos a hablar de salinidad, de qué salinidad estamos hablando. Y en función de eso nosotros hacer foco sobre lo que queremos trabajar. Hay una salinización que se produce o que se denomina primaria, que es una salinización natural, que generalmente no es un proceso que se da dentro de la región pampeana, en donde tenemos, digamos, nuestro foco de trabajo. Básicamente esa salinización se da por acontecimientos geológicos, por cuestiones intrínsecas de las propiedades del suelo, que generan una salinidad que ya es natural dentro de ese tipo de ambiente, como por ejemplo puede ser lo que sucede en la zona de Mendoza. O son, digamos, en zonas áridas donde tienen suelos salinos que se genera por su propio desarrollo. También puede ser por filtraciones de aguas subterráneas o en sectores costeros donde tienen contacto con agua de mar, que genera un ambiente que se saliniza, pero no es una cuestión, digamos, también generada por el hombre. Se puede dar por inundaciones con agua muy salada, que eso es algo que en alguna parte puede tener alguna mano o alguna ayuda generada por el hombre, si de suelos muy salinos, a través de algún proceso de inundación trasladamos sales de un lado hacia el otro, o bien en un ambiente muy salinizado el viento actúa como un factor que hace que traslade sales hacia otro lado y empiece un proceso de acumulación de sales.
El segundo tipo de proceso de salinización, que es más común y es el que sobre todo nosotros nos focalizamos, es el proceso de salinización secundario, que es el que se genera por acción del hombre. Y eso puede darse, una de las condiciones puede ser por el riego, es decir, regar con agua que tenga alguna determinada condición de salinidad, que puede ser baja, pero la reiterada aplicación y cantidad de volumen de agua hace que se acumulen en el suelo, ya sean sales solubles o sales que después tengan algún inconveniente para poder lavarse. Otra posibilidad puede ser el ascenso de una napa freática que tiene un contenido salino importante. Ese, digamos, es uno de los puntos principales de trabajo que nosotros tenemos y los que se dan en la región donde nos movemos, lo cual vamos a hacer más foco sobre la charla. Otro punto puede ser por uso de fertilizantes muy excesivos, no es algo común que se dé en nuestra región. Nosotros en Argentina no es lo más importante, pero en otros países es un factor de salinización. O el uso de aguas residuales, como ser algunos tipos de efluentes que pueden tener cargas salinas o de algún tipo de ion que generen impactos después en las propiedades del suelo. O contaminación por algún otro subproducto, como puede ser, digamos, cuando se distribuye melaza o algún otro producto secundario de algún proceso que genera esa salinización. Para focalizar, digamos, lo que vamos a hablar en mayor medida va a ser sobre lo que es la salinización a través del proceso de ascenso de napas freáticas. ¿Y eso qué tiene que ver? Digamos, la importancia de las napas, yo creo que lo han escuchado un montón de veces. Hay muchísimos trabajos, yo ahí puse algunos recortes de algunas publicaciones científicas que hemos generado y que se ha estudiado mucho en Argentina porque es un factor que nos ayuda a aumentar la producción notablemente y hemos experimentado y hemos logrado tener un conocimiento bastante detallado de cómo es el aporte de esas napas freáticas a los cultivos y cuándo una situación de una napa es beneficiosa y cuándo es riesgosa. Pero ¿qué pasa? No le hemos prestado la suficiente atención a qué pasa con una napa que tenga un contenido salino, de determinada cantidad de sales o determinada composición de sales. Lo que hoy nos está sucediendo es que estamos encontrándonos en ciertos ambientes en donde aparecen síntomas en los cultivos o síntomas en las propiedades del suelo que están generando un comportamiento extraño. Y nos empezamos a preguntar por qué pasa eso. Y ahí es cuando empezamos a entrar en el detalle de mirar qué es lo que tenía, qué características tenía esa napa, si tenía sales, de qué tipo, si tenía más sodio, si tenía más cloruro, si tenía más sulfatos. Y a partir de ahí empezamos a entender que hay otro factor que estaba jugando en esa napa, que nunca lo vimos, y cuando esa napa se retiró y el perfil de suelo quedó expuesto directamente a la condición de lluvia, empezamos a notar algunas propiedades que se están alterando. Entonces, cuando vamos a ver qué pasa con las sales, y la realidad es que muy poco, se ha estudiado bastante, digamos, menos, que es el efecto de la napa y la profundidad, digamos, y el aporte a los cultivos, y no tenemos claro cómo la salinidad o la condición, digamos, de esa calidad de napa afecta a las propiedades físicas y afecta al suelo. Entonces, bueno, es un punto de trabajo que estamos empezando a llevar adelante con más detalle y empezando a evaluar para encontrar cuál es la explicación y cuáles son las causas y cuáles son los efectos que se generan sobre los cultivos. Esta diapositiva que les muestro acá es un esquema, digamos, que trata de representar una secuencia típica de suelo de la región pampeana, en donde podemos tener un suelo muy arenoso, como lo muestra en este lado de la figura, hacia un suelo que ya tiene problemas de salinidad y sodicidad. Cada uno de esos tipos de suelos, si bien tienen diferencias en su desarrollo, en su condición genética de diferenciación de perfiles, normalmente ha estado en contacto con alguna napa que ha tenido distintas características. Por ejemplo, un suelo Ustizamen o una loma arenosa o médano generalmente está asociado a una napa freática que tiene una calidad de agua bastante buena con muy bajo contenido salino. Pero a medida que nos vamos moviendo en la transecta del suelo, esa característica de esa napa va cambiando y por lo tanto, digamos, ese perfil empieza a funcionar con una napa que ha dejado distintos rastros o registros dentro de ese perfil y que a su vez tenemos que entender cómo funcionó y cómo está trabajando. Por supuesto, a medida que nos vamos hacia el lado, digamos, más lejano a mí, esa napa está en contacto con un suelo que ha ido depositando cada vez más contenido de sal y básicamente más contenido de sodio, por lo tanto empieza a diferenciar horizontes que tienen otro comportamiento físico hídrico. Y eso tiene que ver en cómo es el proceso de salinización. Durante mucho tiempo,
varios años, esas napas que han estado cercanas a la superficie, con un determinado contenido salino. A ver, capaz que acá puedo poner un puntero láser, así va a ser más fácil para explicar. Ahí se ve. Esta napa que está en contacto con este suelo tiene un determinado contenido de sales, un determinado tipo de sales, no me voy a meter porque Cristian va a ser el que va a dar un poco más de detalle en este tema, que empieza a aportar al perfil de suelo. Ese perfil de suelo, cuando esa condición de napa asciende, envía agua, pero envía sales también. Y en función del tipo de sales que envía, es como empiezan a precipitar en contacto con las partículas del suelo. En el caso de tener sales muy solubles, se va a salinizar la parte superior del suelo, pero cuando hay lluvia hay un proceso inverso y se empiezan a lavar y se empiezan de nuevo a mezclar en la solución de la napa. Pero si son sales que no son solubles, quedan adheridas a esa porción de suelo y ahí empiezan a generar cambios en las propiedades físicas y en lo que es generalmente lo que es la capacidad de enraizamiento que tienen en ese suelo, la capacidad de exploración para las raíces y también las propiedades hídricas que tiene el suelo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que determinar en una situación de esta es qué características tiene esa napa y qué rasgos me dejó dentro del perfil de suelo para saber qué nivel de alteración tengo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando eso ha partido, digamos, o ha estado, digamos, generándose en el suelo durante mucho tiempo, se me empiezan a afectar las funciones básicas que tiene un perfil, o que tiene un suelo. Esas funciones son 4. Hay una primera función que es de espacio libre para las raíces, es decir, tener un lugar donde la raíz pueda crecer, se pueda anclar y a partir de ahí empezar a hacer el crecimiento aéreo. Una función de abastecimiento de agua, que es captar el agua de lluvia o el agua desde esa napa y ser proveída para las raíces. Una función de abastecimiento de nutrientes y de regulación de elementos tóxicos. Y una función de abastecimiento de calor y de oxígeno. ¿Qué pasa? Cuando esa napa me empezó a dejar rastros de sales, y sobre todo cuando son sales no solubles, y se empiezan a mezclar dentro del perfil enraizable, se me empiezan a alterar todas estas funciones. Puede ser que empiece a tener, en un caso severo, que se desarrolla o se genera, digamos, algún grado de cementación dentro del perfil, se me altera ese espacio enraizable. Puede ser que mi perfil de suelo, que antes tenía una determinada profundidad, que puede ser 2 metros, 1,50 metros, se me empieza a cortar y la raíz no llega a explorar toda esa profundidad. Por otro lado, se puede alterar el abastecimiento de agua. Si yo tengo acumulación de sales, la capacidad de absorber agua y de liberarla del suelo se altera, y sobre todo cuando son sales con contenidos de sodio. O algo que tiene que ver con las sales y con la napa es si esas napas ascienden mucho, se generan problemas de falta de oxígeno y por lo tanto de crecimiento de la raíz. También lo que es el abastecimiento de nutrientes. Cuando se va cambiando la composición del suelo, se empiezan a hacer alteraciones de pH que hace que el comportamiento de algunos nutrientes se empiece a alterar y por lo tanto pueden manifestarse síntomas de déficit o síntomas de toxicidad sobre la planta por determinadas condiciones de exceso, por ejemplo, puede ser de sodio o de algún otro mineral. Y también lo que es el abastecimiento de calor y de oxígeno es otra de las propiedades que se empieza a alterar por una cuestión, el oxígeno por supuesto por ascenso de la napa, pero también puede ser porque se empiezan a deteriorar la estructura de poros del suelo y a partir de ahí se generan inconvenientes para la oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se empiezan a producir todos estos impactos, ya empiezan a aparecer algún grado de limitaciones dentro del suelo que hace que tengamos que rever si esas limitaciones empiezan a ser estructurales, es decir, permanentes, o pueden ser funcionales o temporales. No lo voy a explicar esto porque ya lo hemos mostrado en otras veces, es un esquemita, pero es un esquemita útil para poder decidir qué grado de limitación tiene ese perfil de suelo y ver si la limitación que tiene es una limitación permanente o es una limitación temporal y en función de eso elegir qué uso de suelo va a tener y qué prácticas de manejo puedo llegar a poner en práctica para optimizar el funcionamiento del suelo. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, un punto básico es tener claro qué calidad de napa tenemos. En un primer paso, después vamos a ir complicando un poco más, pero por lo menos tenemos que saber qué conductividad eléctrica tiene. Si sabemos qué conductividad eléctrica tiene, podemos diferenciar un rango de 3 tipos de napas. Como decimos, una napa que puede ser buena, la primera, con menos de 2 decímenes por metro de salinidad, una napa intermedia con entre 2 y 12 decímenes,
y una tercera que una napa de más de 12 decímenes. Ya cuando estamos en esas condiciones, el riesgo es altísimo, sobre todo después cuando veamos las características iónicas que tiene esa napa. ¿Y eso por qué se lo decimos? Por una cuestión. En este grafiquito lo que le queremos mostrar es, en el eje de las X es la profundidad de la napa, en el eje de las Y la salinidad, y el tamaño de la bolita es la salinidad promedio que puede llegar a acumular el perfil de suelo. Fíjense que cuando hablamos de una napa buena, prácticamente no hay datos, no tenemos casi datos de eso, pero se genera muy poco contenido o poca salinización de ese suelo, pero a medida que nos subimos en la salinidad de la napa se pueden generar problemas extremadamente serios. Porque si no tenemos como promedio 20 decisimen por metro de salinidad en ese perfil se estropeó totalmente. Entonces volverlo a recuperar es muy difícil. A su vez, otra cosa de las que también, digamos, hemos trabajado y hemos estudiado un poco es qué pasa en esa relación de la profundidad de napa, la salinidad de napa y la condición climática que se da. Este grafiquito muestra dos escenarios simulados, uno en la Eulalia y otro en Maquena, en donde simulamos en las líneas rojas una situación de año seco con distintas conductividades eléctricas de las napas, y en el azul un año húmedo también con distintas conductividades eléctricas. Y lo que vemos, en el caso de la situación de Maquena, que no tienen por ahí napas con un contenido salino tan severo como lo puede llegar a tener la situación de la Eulalia, es que, digamos, en la Eulalia, en situaciones de sequía con año seco, podemos llegar a tener pérdidas y tener problemas porque la salinidad que va acumulando esa napa genera mayor impacto sobre el rendimiento del cultivo. Entonces, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en esta situación es ver hasta qué punto, digamos, las napas empiezan a aportar sales, y qué tipo de sales, y cuánto eso perjudica también la producción del cultivo. Y un poco también lo que tenemos que empezar a analizar es cómo es el proceso de salinización y cuáles son las medidas de manejo que nos permitirían ayudar cuando tenemos situaciones de napas con mucho riesgo de salinización. Básicamente es entender cuáles son los flujos de agua que tenemos que tratar de manejar para que potenciemos en la recuperación o una mínima alteración del perfil, y es lo que mostramos acá en esta situación, que sería la situación ideal, que cuando tenemos una napa que puede llegar a enviar sales hacia, digamos, la superficie, salinizando el perfil del suelo, tenemos que tratar de reducir al máximo ese flujo de ascenso, y por otro lado tenemos que potenciar al máximo el flujo de lavado, ¿no? Por el contrario, si hacemos lo opuesto, lo que vamos a terminar es, como muestra esta foto, en un peladal lleno de sales y entramos en un proceso totalmente de deterioro. ¿Cuál es la forma y la manera de potenciar todo esto? Es recuperar todas estas funciones del perfil del suelo a través del uso de los cultivos. El cultivo es el que te permite tomar el agua, dejar las sales lo más lejos posible del perfil del suelo, consumir la mayor cantidad de agua para dinamizar ese balance hídrico y a su vez mantener la cobertura del suelo lo mejor posible, lo más cubierto posible, para evitar que las sales lleguen a superficie. Por otro lado, el trabajo de las raíces de los cultivos lo que ayudan es a mejorar las propiedades físicas y a partir de ahí tener una mejor porosidad y poder tener un mejor lavado de esas sales. Bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Esa es la teoría, la forma, la lógica de explicación técnica. El punto es cómo arrancamos, por dónde empezamos. Y el primer paso es analizar cuál es el riesgo hídrico que tiene un lote, un predio o una cuenca, de acuerdo a la situación que estemos trabajando. Y eso es analizar en un primer momento cuál es la frecuencia que tenemos de inundaciones y el riesgo de pérdida de productividad. Hay ambientes que directamente no vamos a poder recuperarlos, sino que hay que asumir que son zonas de sacrificio o zonas de recuperación de biodiversidad, o zonas que tienen que permanecer en una situación de pastura o de cultivo natural y que a partir de ahí van a mejorar su función. Y por el contrario, poner el foco sobre los lugares en donde tenemos que trabajar para evitar que se nos empiecen a salinizar y convertir en suelos que tengan menor productividad. Por otro lado, evaluar la posibilidad de reducir el riesgo de inundación a escala predial y a escala de cuenca. Muchas veces cuando estamos hablando de ascensos de napa, no es que le ascienda a un campo solo, sino que asciende en una gran región.
Por lo tanto, tenemos que cambiar la escala de trabajo y empezar a ver cómo se trabaja a una escala más grande para que las medidas que se tomen tengan un impacto mayor. El segundo punto es analizar cuál es la severidad de la degradación de suelo que tenemos. Sabemos que en los suelos salinosódicos el nivel de deterioro es muy alto y tal vez ahí no se pueden hacer muchas cosas, pero lo que también estamos viendo que los suelos agrícolas que eran buenos, que tenían clase 1 o clase 2, se nos están empezando a aparecer algunos indicadores, ya sea la conductividad eléctrica, el pH o los aniones y cationes, ya con un nivel que prende una luz amarilla a roja porque están generándose deterioros que antes no existían. Por lo tanto, eso es sumamente importante poder evaluarlo y a partir de ahí ver en qué nivel de degradación estamos. Y sumado a eso es ver si tenemos algún nivel de limitante que sea físico, ya sea natural, porque se generó, digamos, en años de desarrollo del suelo, o es algo que se está presentando ahora y que está limitando el funcionamiento o alguna de las funciones del perfil de suelo. Y el tercer punto, a partir de esto que evaluamos al principio, es ver cuáles son las opciones de uso que tienen cada uno de esos ambientes, cada uno de esos suelos, en función de su nivel de degradación y la posibilidad de inversión que tenga cada una de las empresas. Es decir, hasta dónde podemos arriesgar y podemos empezar a trabajar sobre cada uno de esos ambientes. Horacio. Listo. Aceleramos un poquito más. Entonces, al arrancar, primer paso es determinar cuál es la heterogeneidad ambiental, es identificar claramente dónde están esos ambientes que se están comportando distinto, explicar cuáles son esas causas de la heterogeneidad, determinar si son limitantes que son estructurales o son temporales y adaptar el uso y el manejo de los cultivos. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Es algo relativamente simple. Hoy tenemos muchas tecnologías que nos pueden ayudar a trabajar en este tema, como puede ser con las imágenes satélites, los mapas de rendimiento, o imágenes aéreas o imágenes de drones, digamos, cualquier herramienta que nos permita cuantificar de qué forma hay algo en el espacio que me está generando una alteración, eso me va a permitir identificar que hay algo que está distinto. Una vez que encontré algo que es distinto y que tiene alguna afectación, sobre todo en la producción del cultivo, yo lo que tengo que hacer es buscar a través de un muestreo de suelo, que lo puedo hacer de la forma más convencional con un barreno o de algo más complejo como puede ser algún Veris o Topsoil Mapper o algún tipo de herramienta de cartografía moderna para ver qué es lo que está distinto, qué es la variable que se alteró y si alguna de estas variables está relacionada a lo que es el ascenso de sales por napa, pH o alguna otra variable que me pueda hacer algún tipo de ruido en eso. Otro punto es tener bien claro, si yo tengo una napa que está en una profundidad alcanzable del cultivo, qué característica tiene y en función de eso, qué nivel de riesgo tiene para poder afectar el crecimiento del cultivo y la condición de suelo. En una primera instancia hay cosas muy básicas que tenemos que estar midiendo a partir de la napa y del suelo, que es el pH, la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio de intercambio. Son cosas, es casi como estar midiéndose la fiebre cada uno de ustedes para ver si tiene algo que está fuera de lo normal. Y después empezamos en los detalles a ver qué es lo que está fuera de lo normal. Para tener como referencia, un suelo normal debería estar entre un pH de 6 a 7, tener una conductividad eléctrica menos de 2 decímetros por metro, un PSI menor, mucho menor de 15, y una estructura que permita un libre crecimiento de las raíces. Ahora, ya si salimos de esas condiciones, es porque algo se está alterando. Y ese algo que se altera genera inconvenientes en el funcionamiento físico del suelo y en el crecimiento del cultivo. Acá hay algunas de las prácticas de manejo más simples. Como le dije, bueno, el mulch o las coberturas verdes son una de las cosas que más ayudan, sobre todo para empezar a mejorar la estructura del suelo y si hay sales solubles que podemos empezar a lavar, generar ese ambiente positivo para que se empiecen a mejorar. Hay alguna situación que puede llegar a necesitar algún tipo de labranza o algún tipo de roturación para poder mejorar ese primer, digamos, ingreso de agua al perfil de suelo, pero son situaciones muy particulares, no es la generalidad de los casos. Mejorar también en algunos casos más severos con alguna enmienda química o en alguna enmienda orgánica y sobre todo en los cultivos tener una buena fertilización para mejorar el crecimiento de raíces y el volumen que genera de cultivo. Para ir cerrando y redondeando un poco las ideas, digamos, nosotros vemos 4 pasos importantes para trabajar en este tema. Primero es analizar el estado de deterioro que se encuentra en el suelo y ver en cada ambiente
cuál es la conductividad eléctrica, el porcentaje de sodio intercambio, y digamos, mientras más variables relacionadas a la condición química del suelo podamos medir, mejor, y sobre todo en profundidad para ver dónde está la alteración. Evaluar cuál es el riesgo hídrico y la posibilidad de adaptación de ese sistema. Como segundo paso, comenzar con la recuperación de los lotes generando coberturas de cultivos, principalmente cultivos anuales y de ser posible de invierno, porque generan un mejor volumen de enraizamiento y digamos más homogéneo en el perfil. Un tercer paso, que es cuando se logra la estabilidad digamos, del lote mejorando la cobertura, se debe definir cuál va a ser el uso, si son lotes que se pueden seguir usando con cultivos anuales o necesitan ir a un cultivo perenne para que se mantengan en un buen funcionamiento. Y en el caso de tener que implantar una pastura, como un cultivo perenne, sí tener mucho cuidado con cómo se maneja esa pastura. Porque por más que tengamos un cultivo perenne, si manejamos más el uso, ya sea por un pastoreo o corte, podemos empezar a entrar en un sistema inverso de nuevo y empezar a aumentar digamos, el nivel de deterioro. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, ahora Cristian Álvarez continuará. Bueno, buenas tardes. Quiero comentarles que Horacio me robó como 5 minutos o más, así que yo no soy culpable si me demoro 10 o 15 minutos más. Así que nada, simplemente eso para empezar a comentarles que la idea de esta parte de la presentación es empezar a jugar con esas variables principalmente asociadas a la calidad del agua. O sea, Horacio contaba con 2 indicadores que son siempre utilizados, la conductividad eléctrica y el pH. Y yo lo que les quiero contar, digamos, dentro de este escenario es que esa conductividad eléctrica y ese pH está dado por una composición de sales. Esas sales, asociadas, digamos, a la presencia de diferentes concentraciones de cationes o aniones, nos pueden generar, digamos, perjuicios diferentes asociados, digamos, a cómo actúan, digamos, en esa variación o a esa altura que principalmente se desarrollan. Un poco los escenarios donde estamos trabajando, principalmente asociados a ambientes, digamos, de situaciones intermedias o bajos, donde la regulación de esa digamos, dinámica hídrica me está condicionando, digamos, a diferentes productos o posibilidades de cultivos que uno, digamos, quiere implantar en esos sistemas productivos que pueden ser de la región pampeana o extrapampeana. O sea, independientemente del escenario productivo, hay sales que aparecen y hay sales que nos pueden generar algún tipo de deterioro, como decía Horacio recién, y que la idea de esto es empezar a marcarles que las sales se diferencian principalmente asociadas a 2 variables. Una de ellas es la solubilidad, o sea, cuán solubles son o cuán insolubles son, o poco solubles. O sea, aparecen sales que están arriba y que tienen poca solubilidad en agua y precipitan rápido y generan esos escenarios que son más difíciles, por ahí como decía Horacio, de remediar. Y las sales que empiezan a aparecer digamos, en esta gráfica abajo son las más solubles, las cuales lo que me está diciendo es que el comportamiento, la pérdida de agua de cada milímetro, puede generar un nivel de salinización muy alto en superficie. Y si ustedes observan en general, en los ambientes estos que están dominados por sales, cuando empiezan a aparecer en superficie aparecen diferentes colores. Colores que dependen del momento del año, pueden ser desde blancos a colores, digamos, más borrovinos, espacios negros que se empiezan a desarrollar y que cada uno de ellos me empieza a generar un cambio distinto en el movimiento del agua y en una de las variables, como le nombraba Horacio hoy, que es el tema de la disponibilidad de nutrientes. Hay sales que son muy solubles y que se comportan al ritmo principalmente de ese frente de ascenso que aparece sobre ese pelo de agua, que ayer en otra charla hablábamos que en los últimos tiempos hemos evaluado que ese frente de ascenso tiene diferentes comportamientos,
no solamente asociado a la textura, sino también a la composición de sales, y que puede ser muy variable dentro de mi sistema de producción y por lo cual me puede generar mucha variabilidad en esa variable tan importante como es la dinámica de agua en mi sistema de producción. Ese tipo de perfiles y ese tipo de escenarios nos permite reconocer hasta dónde pueden llegar a influenciar las sales y con qué grado de depositación. Por lo tanto, es una herramienta súper interesante desde un diagnóstico visual. Siempre muchas veces nos quedamos con el diagnóstico puntual de la mirada desde superficie, pero muchas otras veces podemos hacer cosas distintas para entender hasta dónde llega el proceso y cuán impactante es si no lo llegamos a ver en superficie, pero nos está condicionando, ¿no? El otro escenario posible que les decía a él es el tema de las sales poco solubles, esas que se empiezan a estratificar en superficies y nos empiezan a generar colores diferentes, colores que se empiezan a manifestar y a apilar y que nos pueden generar no solamente colores blancos, sino también manchas de diferentes colores e intensidades y tamaños, como son los moteados. Hoy no nos vamos a meter dentro de una calicata y vamos a reconocer eso, sino simplemente lo vamos a tratar de identificar como un proceso que nos puede marcar un impacto negativo y en cuán importante es ese impacto negativo sobre mi sistema. Otra de las cosas que debemos reconocer en este tipo de escenario es que si cambia el pH y cambia el movimiento del agua, puede ser, digamos, que tengamos problemas con algunos derivados que estamos dejando en superficie, como pueden ser los herbicidas residuales que tengan un comportamiento de estratificación frente a cambios importantes en esa dinámica del pH, ¿no? Principalmente pHs altos, pHs por encima de 7,6, están generando muchos problemas de apilamiento, principalmente en las coronas de los bajos, que cada año observamos que empiezan a aparecer manifestaciones de los cultivos que sembramos asociados a rasgos de fitotoxicidad, a ese encortamiento de entrenudos en algunos cultivos, a ese acartuchamiento de las hojas, principalmente asociadas a apilamientos de ALS o de sulfonilureas, que creo que acá no aplica a nadie eso, pero simplemente les estoy contando de alguna zona donde venimos, que por ahí se utiliza algunos productos de esos y que pueden quedar apilados en este tipo de escenarios. La otra variable que sería interesante empezar a registrar es que hay napas que en el tiempo no cambian, no se modifican en función de una posición y de la variabilidad en el tiempo, como pueden mostrar, digamos, la napa de este escenario, del 4, del 6, del 11, pero también dentro de los mismos establecimientos hay napas que para nosotros le ponemos las características de tramposa. Y podemos empezar como Leo Mattioli a cantar esas cosas, que a usted le hará ruido en el oído, pero simplemente contarles que hay napas que uno le evalúa a una determinada profundidad, cambian en el paisaje asociados a una demanda hídrica, digamos, de esos sistemas que lo circundan, y a medida que va bajando, que va subiendo, se va concentrando, se va diluyendo. O sea, hay sistemas que muchas veces yo cuantifico una calidad de agua a una determinada profundidad que me puede dar una napa, como decía Horacio hoy, entre 2 y 3 o 4 y que medianamente es buena para los sistemas de producción, pero que cuando cambian 20 centímetros, 30 centímetros, esas napas explotan. ¿Qué les pasa al cultivo? Se queda sin agua, empieza a manifestar ese manchoneo, en el caso de la soja, ese tallo negro, esa depositación de las vainas sobre el tallo, que son, digamos, características que se empiezan a manifestar en escenarios de seca. Con lo cual, el estudiar la variabilidad que puede tener una napa dentro de mi sistema también puede ser interesante, digamos, y un valor y un recurso que nos permite ordenar nada más y nada menos que una secuencia de cultivo para cada ambiente. Hoy se habla mucho de agricultura inteligente, de manejo por ambiente,
pero muchas veces cuando preguntamos cuántos freatímetros tenemos en el sistema, cuántas veces hemos cuantificado esas napas para entender cuál puede ser su grado de aporte o dinámica, sabemos que las napas pueden potenciar nuestro sistema de producción, pero también pueden restringir o condicionar, digamos, esas respuestas en una magnitud que puede ser muy monstruosa, digamos, desde pasar a potenciales impresionantes a reducirnos a cero ese rendimiento. Para eso no solamente estamos tratando de entender qué pasa con esa dinámica o esas napas tramposas o esas estables en el tiempo, sino también a esas napas le estamos dando a través del namorama ese de Rigor 6 la característica de esas, digamos, sentido agronómico asociado a la conductividad y al pH, principalmente si es una napa que puede generar un impacto, como decía Horacio hoy, dispersante asociado al sodio a medida que aumenta el RAS, o napas que pueden estar, digamos, en esos escenarios donde en el cuadrante verde nos expresa, digamos, que en general no vamos a tener demasiados problemas, principalmente si esas napas llegan cerca de la superficie. Esas napas que andan dando vuelta en nuestros sistemas y que la estamos caracterizando, tienen comportamientos diferenciales, como les decíamos hoy, y ahí les muestro uno de los escenarios que nos está pasando y el por qué decimos que hay napas que son estables y napas que son tramposas o que se mueven, digamos, asociados a la posición en la que se ubican. Miren la línea verde. La línea verde lo que me está marcando es partir de una situación de alta concentración de napa. Esa napa se incrementó o llegó más cercana a la superficie, se diluyó, me generó una conductividad baja, se mantuvo en esa campaña y en la campaña siguiente empezó a perder, digamos, altura y la misma napa lo que me está mostrando es una concentración de esas sales no solamente en el agua de napa, sino también en la conductividad, como decía hoy Horacio, en el suelo. Y hay napas que se mantienen estables, como la línea celeste o la azul, o la roja o la verde, y hay napas, como la amarilla, que eran buenas. En un momento esos bajos eran buenos, mis abuelos hacían alfalfa, hacían girasol, hacían maíz, y en los últimos años han pasado a ser pelo de chancho, peladales, y en algunos casos hasta situaciones extremas, espartos. Con lo cual, lo que me está diciendo esto es que los ingresos, esos que pueden ser menores, pero que pueden ser cuantificables de movimiento de agua en superficie, me pueden deteriorar parte de un escenario productivo asociado, digamos, a esa agua que ingresó a ese ambiente, se quedó, se localizó y se evaporó a través del sol, digamos, y se concentró la sal. Y eso, digamos, nos permite, asociado al tipo de sales que tiene presente, determinar, como hablábamos ayer en la presentación de la chacra, diferentes tipos de napas y diferentes tipos de calidades de napas, desde napas que clasifican o que tienen nombre de cloradas, cloradas sódicas, cloradas cálcicas, sulfatadas sódicas, bicarbonatadas. Cada uno de esos escenarios que se producen ahí, y así como nosotros les ponemos nombre y apellido a los suelos, decimos argidoles, apludoles, aplustoles, las napas también tienen nombre y apellido, y acá tratamos de contarles que no solamente tienen un nombre y apellido, sino también tienen una consecuencia que puede ser reversible, como decía hoy Horacio, o poco reversible asociado al tipo de sal que tenga presente. Simplemente para mostrarles, digamos, diferentes escenarios, uno de los capítulos principales que estamos observando frente a estos cambios en el tipo de sales es que no solamente nos está generando un impacto de reducción en los sistemas de producción, sino que nos están generando mucho manchoneo que muchas veces no podemos explicar en los cultivos, principalmente a través de rodales. Antes,
como decíamos en algunas charlas previas, el agua llegaba hasta un límite, ese límite le llamábamos corona de laguna. Hoy esa corona de laguna, asociada a las diluciones, a la entrada de agua de otros lugares, se ha empezado como a distribuir y a empezar a formar pecas dentro de cada uno de los escenarios productivos, y eso es lo que nos preocupa, porque uno dice, la salinidad llegaba hasta 50 metros antes del molino, y hoy esa salinidad se da en diferentes posiciones del relieve, asociado principalmente a la calidad. Por eso es importante y es algo que lo invitamos a tratar de cuantificar y dilucidar de cada uno de los sistemas productivos. La otra cosa que estamos haciendo con el tema, o estamos siguiendo con el tema de la calidad de agua para uso agronómico, esto asociado a ese riego profundo que nos viene dando, digamos, diferentes resultados, es el tema del uso de ese agua para riego, ¿no? Y ahí empiezan otros conflictos, cosas que estamos viendo, digamos, de dispersiones, de encharcamientos en lugares determinados, de modificación del paisaje asociados al agua, de peladales que empiezan a aparecer dentro de esos pivots de riego, de esos colores blanquecinos o negruzcos que empiezan a darse con cada vez mayor frecuencia, y eso nos llevó, digamos, a hacer algunas determinaciones en una de las variables que lo hemos charlado bastante durante el Congreso, que es el tema de cómo está entrando el agua dentro de los pivots de riego, no en todos los casos, pero hay cada vez más consultas sobre este tipo de variable, donde ustedes pueden observar en dos momentos determinados de la infiltración, por ejemplo, en ese escenario del córner o el círculo de riego, cuánto está demorando la entrada de agua en el sistema de riego, ¿no? O sea, el deterioro que ha sufrido ese sistema poroso, esa estructura, y ese encharcamiento o esa ineficiencia en el uso del agua, que está generando, digamos, una mayor demanda de ese recurso sobre el sistema para mantener la productividad de mi círculo de riego, está siendo, digamos, debido muchas veces a este tipo de variable, y que uno lo puede cuantificar sencillamente dentro de ese sistema para ver, digamos, cuánto se está deteriorando respecto a una situación que no está regada. Cuando miramos en el tiempo, algunos otros indicadores que empezamos a utilizar, empiezan a aparecer diferentes tipos de relaciones. Esto no es para que se lleven nada, digamos, de lo que están viendo acá, sino que se pongan a estudiar y que empiecen a relacionar variables que se pueden, a través del dato de esas relaciones de aniones y cationes, uno podría sacar o podría relacionar variables como las que están en la tabla de arriba, donde me permiten determinar si voy a tener asociado a esa calidad de agua un suelo con características salinas, sódicas salinas o sódicas. Esto es FAO 21, es lo último que hay, por lo menos lo último que he leído yo, de salinidad y de actualización en lo que es variables de riego. Y lo que nos está preocupando en el riego no solamente es que no está entrando el agua, sino el por qué no está entrando el agua. Y en algunos momentos pensábamos que era solamente asociado a un problema de estratificación de la estructura. Y cuando empezamos a cuantificar algunas variables, como por ejemplo el porcentaje de sodio intercambiable, nos empezó a sorprender en las últimas 3 campañas. ¿Qué pasó en las últimas 3 campañas? ¿Se acuerdan? Empezamos a incrementar la lámina de riego. Si nosotros vemos hacia atrás, fíjense en que el porcentaje de sodio intercambiable se mantuvo bastante constante. Podía haber algunos aumentos, pero descendía. Y fíjense ustedes, en las últimas 3 campañas el incremento fue constante. Y ese incremento constante hacía que en esos círculos de riego estuviéramos perdiendo esa eficiencia de cosecha, esa eficiencia de uso del agua y por lo tanto un mayor costo del milímetro utilizado.
Cristian. ¿Qué es lo que estamos mirando, además del porcentaje de sodio intercambiable? En muchos lugares está apareciendo algo que está aumentando el pH sin tener muchas veces sodio en el intercambio. Por lo tanto, eso muchas veces genera cierta duda en el análisis o la interpretación. Y lo que está apareciendo mucho en nuestros sistemas de riego es el tema del análisis de los carbonatos residuales de sodio. Fíjense en esa gráfica, diferentes sistemas, diferentes círculos de riego. Fíjense en los niveles en los cuales se encuentra esa variable. ¿Qué nos está haciendo esta variable? Nos está aumentando el pH, con las consecuencias que eso implica desde el punto de vista nutricional, la ineficiencia en muchos micronutrientes, las expresiones de esos laminados dentro de las hojas de maíz, ese acartuchamiento en algunos cultivos como por ejemplo soja, o esa pérdida de altura como por ejemplo en los trigos. Simplemente lo que le hemos querido contar, y en estos 40 segundos que me quedan de presentación, quería redondear en 2 o 3 variables que me parece que deberían estar presentes en el momento de tomar decisiones asociadas al agua, que no solamente están vinculadas con la conductividad eléctrica y el pH, sino que podemos ir un poquito más allá y entender qué nos está pasando con esa conductividad eléctrica, por qué se expresa más o por qué se expresa menos, o por qué nos empieza a generar algunos tipos de conflictos asociados al drenaje, a los apilamientos que hemos visto de herbicidas, digamos, de esas familias que les nombré hoy, o esas pérdidas, digamos, de potencial productivo asociados al manejo del agua, y le pusieron acá de mala calidad. Y yo no sé si la palabra esa sobrecargo, no sé si la leyeron en algún momento, se refería a los 2 disertantes. Así que nada, simplemente quedamos a preguntas y espero que se haya entendido algo. Un abrazo. Gracias, Cristian. Bueno, ahora se abre un espacio de preguntas. Le pido que, por favor, el que quiera hacerlo, que solicite el micrófono, que no lo haga sin el micrófono. Bueno, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias por estos avances en la calidad del agua y supongo que están haciendo también el seguimiento del arsénico en el agua. Gran parte de toda esa zona tenemos esa problemática. Y por otro lado está el factor humano, que estas son áreas donde es muy probable que sean varios los productores que están trabajando los suelos y que se van a tener que agrupar para hacer un manejo más eficiente del agua, porque por otro lado también fluye. Entonces, siguiendo las pendientes. Muchas gracias. ¿Alguien que quiere hacer una pregunta? Por allá hay. ¿Qué tal? Yo quiero preguntar en concreto qué es lo que se puede hacer. Ahí dice que se recomienda medir el pH y la conductividad eléctrica. ¿Qué es lo que hace el productor de a pie que entiende poco de lo que dijeron? El productor que entiende poco de lo que se dijo, en general trata de buscar algún acompañante para asociarse y tratar de poder construir para eso alguna agronomía. Te cuento, digamos, algunas experiencias de la zona. Productores que hoy están trabajando no solamente en chacras, sino también como grupos independientes que entendieron que el agua es un factor restrictivo, pero no restrictivo porque no la necesiten, sino por los conflictos que le genera las cargas de sales en superficie y el retroceso sobre la productividad de los cultivos. Hoy, digamos, en la zona de La Pampa, en General Pico, hay un grupo de productores que arrancó con 4 o 5 que se unieron y formaron un tipo de grupo cuenca y que representaban alrededor de 4.000, 5.000 hectáreas
Y hoy, después de 2 años, hay alrededor de unas 40 a 45 mil hectáreas de productores que se han sumado a esa idea de empezar a intervenir con cosas que le contaba hoy Horacio. La primera variable que tenés que hacer para tratar de frenar esto es consumir el agua. Si no podemos dominar el agua, en general tampoco vamos a poder dominar las sales, como consecuencia de eso. Y para aquel que quiera empezar a hacer algo, siempre hay espacios en las entidades del medio, que puede ser la facultad, puede ser el INTA, las oficinas de información técnica, que se pueden llegar, digamos, para tratar de construir alguna de estas cosas que hoy le contamos, además de la conductividad eléctrica y el pH, que nos permiten tomar algunas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Hemos ido desde... el productor en general quiere trabajar sobre el problema del bajo del 5. Y el bajo del 5 comienza en el bajo del 5, no en la loma del 5. Y en realidad los problemas empiezan en la loma del 5. ¿Por qué? Porque el agua no entra, el agua se mueve, el agua que se mueve satura, encharca, y no tenemos hasta hoy, digamos, una planta que tenga buen comportamiento de encharcamiento. Sí, lo que tenemos es genética o genotipos adaptados a condiciones salinas. Con lo cual, si nosotros pudiésemos dominar parte de ese agua que nos genera conflicto, podríamos resolver parte de ese problema de salinidad en el bajo. No sé si me explico. O sea, empezar no desde el conflicto, sino desde entender que hay áreas que tienen mayor capacidad de recarga que otras, asociada a que hay movimientos de agua que no vemos, pero que existen. Esa es una de las primeras acciones que debería tomar el productor y tratar de corregir cosas que le están generando esos conflictos de entradas aguas arriba para que no generen ese impacto aguas abajo. No sé si más o menos fui claro. ¿Usted? A ver si logro hacerme entender. Nosotros tenemos propiedades que estamos regando con equipo de pivot central. Tenemos aguas que son para riego. Estamos en una zona de 500, 600 milímetros. Regamos 200, 300 milímetros por año. Y hemos visto en el transcurso del tiempo, como en 8 años, que los círculos que más usamos tienen una menor calidad productiva en secano que los sectores que no se riegan o círculos que no se riegan. Sin encontrar fácilmente una respuesta visual de síntomas de toxicidad por sales, sino un cultivo por ahí de menos desarrollo, más heterogéneo. Y bueno, estamos en un punto, no digo muerto, pero complicado, porque para lograr eso necesitamos desarrollar cobertura, uno de los caminos biológicos, por lo cual, pero el agua no infiltra porque el suelo está como está. Entonces no puedo desarrollar raíces ni tamaños de cultivo que me solucionen el problema, ¿no es cierto? Y hemos hecho algunos intentos espasmódicos de enyesar, no sé por qué no encalar, no sé la dolomita, en fin. No sé cómo orientar la metodología de trabajo para acelerar los tiempos en la recuperación de esos suelos que no están destruidos, ¿no? Porque no tengo lamparones con costras blancas ni con costras negras, pero sí los cultivos están dormidos. Están dormidos. Bien. Algunos me decían los cultivos no tiran. Y que no se exprese un cultivo puede ser por varias razones. No conozco la zona de usted o no la llego, no sé si la nombró, pero hay zonas... Zona de Catamarca. Bien, no sé qué textura tiene, pero Franco Limoso. Si hay una textura que es
complicada, digamos, principalmente asociada a todo lo que es agua, movimiento de agua y estratificación o densificación de los suelos, son esas texturas, principalmente asociadas al limo o a las arenas finas, que muchas veces empiezan a estratificarse y generar algún tipo de conflicto, no en situaciones muy profundas, sino casi en superficie. El agua no me entra, se encharca, no se produce ningún tipo de salinización. Y una de las cosas que estamos utilizando mucho, por lo menos en lugares donde tenemos hacia algún tipo de encostramiento, sin llegar a pasar, digamos, ningún tipo de implemento, es empezar a utilizar las cuchillas turbos, y ahí sí enterrarla hasta la masa, pero que el alerón de esa masa tenga alas, no enterrarla hasta la masa y que sea una cuchilla turbo de, no sé, 12 pulgadas, sino una cuchilla turbo de buena profundidad. Esa puede ser una. La segunda que estamos viendo asociado a eso, muchas veces por la falta de plantas o por el desarrollo de ese cultivo, es empezar a tratar de reducir ese impacto negativo que tiene desellado, ¿no? Ese encostramiento que se forma. Y para que no se forme ese encostramiento, esto no es ningún símbolo político, sino es lo que quiero demostrar con esto, es que estamos usando una tecnología que es nueva también, se llama surco abierto, donde lo que hacemos es dejar la semilla, obviamente, en contacto con el fondo de ese surco, que lo podemos sembrar si es una semilla pequeña, y les seguimos dando el surco ese abierto, lo podemos sembrar entre 4 o 5 centímetros, y en algunos casos podemos ir a un poco más todavía, siempre y cuando haya una labor previa asociada a esa turbo, y eso lo que me está permitiendo es una mejor implantación del cultivo y una mejor ramificación de esas raíces. Eso se está haciendo mucho en los bajos con altos niveles de sodio, que produce el mismo tipo de comportamiento, lamparones, encostramiento en superficie. Y la verdad que si tenemos que ponerle un número desde el punto de vista de los cereales, hemos logrado mejorar hasta un 60% el nivel de implantación y el tipo de producción, ¿no? O sea que ese puede ser una primera aproximación a lo que usted dice. La segunda aproximación que yo haría, es decir, antes de ir a muestrear, lo primero que hago es, con una pala, mirarle la cara al paciente. Es decir, che, la cara de este paciente tiene arrugas. ¿Qué significa eso para un productor? Es que tenga laminados, estratificación. Si tiene esos laminados o esas estratificaciones, lo que yo vería es tratar de romperlas con la mano para ver si tiene algo de porosidad. O miro las raíces, esas raíces que pueden estar tipo aplanadas, que es lo que generalmente le pasa. Es como si ustedes estuvieran con una bombilla y estuvieran absorbiendo y la apretaran, ¿no? Cuando se estruja esa raíz, que hoy decía Horacio, con algunos tipos de agua, principalmente carbonatadas, los carbonatos en general tienden a tapar poros y eso a limitar el movimiento del agua, generar una dureza mayor. Si usted se acuerda, el principal componente de la tosca es el carbonato y por lo tanto cuando eso se seca se pone duro y cuando se humedece pierde conductividad hidráulica, se encharca más fácil. Entonces pueden estar pasando varias cosas. Yo lo que le empecé es por el tipo de remediación y ahora lo que lo invito es a utilizar una pala y verle por lo menos si el paciente está sonriente o está con la cara arrugada. Si está con la cara arrugada hay que tomar acciones. Las acciones pueden venir desde lo que le decía, asociado a la turbo, asociado al tipo de siembra, y o si vamos un poquito más allá y podemos hacer algún tipo de determinación, asociada al pH, por ejemplo, podríamos empezar a ver si el pH está, digamos, en la neutralidad o presenta un pH alcalino, no una sodificación, sino una alcalinidad, muchas veces asociada al tipo de agua de riego que estoy utilizando. Yo no sé si esa dureza se da en el córner. Si no se da en el córner, puede ser, digamos, que el agua
y lo invito, digamos, a hacer un análisis de este tipo de cosas que le decíamos, porque le puede dar muchas herramientas para tomar decisiones diferentes, ¿no? No sé si se entendió más o menos, ¿eh? ¿Puedo agregar algo, Cristian? O sea, que creo que se está vengando porque habla todo ahora él. Yo hablé mucho al principio, ahora se está vengando él. Pero bueno, la primera recomendación es identificar las zonas que usted ve que tiene bajos rendimientos y muestrear, ver cuáles son las condiciones que tiene. Desde el lado físico, como dijo Cristian, con una pala, y después también tomar muestras para hacer el análisis químico. Si puede ver que hay alguna variable que se está alterando, entonces, bueno, ahí hay una punta para empezar a explorar. Bueno, ahí ya está tirando alguna pista, qué es lo que puede estar pasando. Si no infiltra y se encharca y se mueve hacia el otro lado, porque hay algo sucedió dentro de la red de tubería de ese suelo que hace que no deje pasar el agua. Claro, Entonces, eso. No sé si lo ve ahí. Eso es lo que le pasa. El rulo, aparece ese rulo, digamos, en el desarrollo de las especies que se empiezan a desarrollar. No, eso es el tallo, digamos, que se empieza a elongar y no llega a germinar, digamos, emerger, germina, no emerge porque tiene una capa dura en superficie que lo está limitando. Por eso lo que estamos haciendo en ese tipo de sistema es esto, dejarle el surco abierto. Lo único que estamos haciendo es sacarle la tapadora a la sembradora, pero tratando de apuntar de que la turbo y la doble disco funcionen bien. Tenemos que cumplir con horario. Me están diciendo que ya se viene la siguiente charla. Dice final ahí. Yo lo estoy viendo de acá. Le agradezco muchísimo. Seguramente ellos van a estar afuera para hacerle más preguntas. No se escapen. Tenemos que desocupar. Muchas gracias por venir, por escucharnos y a disposición.